Hola a todos, bienvenidos a esta mini clase online de maquillaje. Hoy quiero haceros un resumen y hablar un poquito de los productos como los primers o las prebases de maquillaje, las bases y también los correctores, cómo seleccionarlos correctamente en función de nuestro tipo de piel y cómo aplicarlos correctamente en la piel. Bien, vamos a empezar por los primers de maquillaje. Si miráramos nuestra piel con lupa, podríamos ver todas las pequeñas imperfecciones, las líneas de expresión, el relieve, sobre todo como pueden ser los pequeños granitos. Entonces, la prebase lo que hace es crear una pequeña película, es decir, una película muy fina que tapa todo el rostro y ayuda a disimular esas imperfecciones y hacer que la base de maquillaje dure muchísimo más tiempo. Bien, en Younique, como sabéis, existen diferentes prebases. Yo en este caso tengo estas dos. Y vamos a ver para qué se utiliza cada prebase. No todo el mundo tiene el mismo tipo de piel. Hay personas que tienen las pieles más grasas o mixtas y personas que tienen las pieles un poquito más secas o sensibles. Entonces, en este caso podéis ver que tengo aquí este primer que es matificante, que se utilizará más para las pieles mixtas o pieles grasas porque ayuda a disimular los poros y controlar la cantidad de brillo en el rostro. Y al contrario, este otro que tengo aquí es un primer hidratante que es más favorecedor para las pieles secas, para las pieles maduras también o para las pieles que son un poquito más sensibles para aportar ese extra de hidratación que necesitan. Yo en este caso voy a aplicar este primer matificante. Lo que me gusta de estos productos es que, como podéis ver, es un producto airless, es decir, que no está en contacto con el aire, que es lo que al final más deteriora el producto, y esto hace que el producto dure el mayor tiempo posible. Voy a aplicar una pequeña cantidad en la mano y me lo voy a aplicar por todo el rostro, directamente con los dedos. Es importante ir controlando a la medida que lo vamos poniendo, que no se nos queden parches, que el producto se quede completamente liso, es decir, que se quede esa película de la que estamos hablando antes, una película muy fina, para que ayude a que nuestra base de maquillaje dure el mayor tiempo posible. Aplicamos en dirección hacia abajo, por la nariz, también en la barbilla, y extendemos un poquito los restos del producto también en el cuello. De esta manera, con las manos me aseguro de que el producto se queda perfectamente extendido, no se quedan parches, y ahora vamos a aplicar la base de maquillaje. En este caso he seleccionado esta, es una base de maquillaje en spray en tono velour. Es una de mis bases favoritas porque, igual que el primer, es airless y lo que hace que la base de maquillaje dure muchísimo más tiempo, y aparte es una base que vale para todos tipos de pieles, desde las pieles secas hasta las pieles grasas, porque es una textura muy ligera, pero a la vez que cubre bastante las imperfecciones, y es una base de maquillaje muy duradera. Esta base de maquillaje en spray la podremos aplicar de diferentes maneras. Podemos aplicarla directamente sobre el rostro y después extenderla con una brocha. Podemos aplicarla en la brocha directamente e ir aplicándola sobre el rostro. O otra tercera opción, que es la que he escogido yo en este caso, aplicarla en un cuenco o en una superficie y ir cogiendo con el pincel desde ahí y aplicárnosla e ir extendiendo sobre el rostro. En este caso yo me la he puesto en un pequeño cuenco, ya tengo aquí mi base preparada, y la voy a aplicar con esta brochita, que es una brocha doble, que ya conocéis, que esta parte sirve para aplicar la base y la parte pequeñita sirve para aplicar el corrector, que será el siguiente paso. Entonces voy cogiendo muy poquito producto y me lo extiendo por todo el rostro. Vamos trabajando por zonas. Trabajamos bien las zonas que son más complicadas de llegar, como puede ser pues, el entrecejo o pueden ser las aletas de la nariz. Como podéis ver, el acabado es como si fuera una segunda piel, un acabado muy natural. Que cubre perfectamente las imperfecciones, pero a la vez cuando te acercas realmente apenas se nota que llevas base de maquillaje, y también, como os decía antes, es una base que es de larga duración.
Lo aplicamos de esta manera, extendemos bien. También nos acordamos del cuello. Cuando tengo la brocha con muy poquito producto, extiendo también por la zona del cuello. Voy a aplicar un poquito más por aquí. Siempre podemos aplicar un poquito más de base de maquillaje si vemos en una zona que suele ser la nariz y las mejillas, donde podemos tener más imperfecciones, poros un poquito más abiertos que en el resto del rostro, o incluso también las zonas que nos pueden enrojecer. Entonces en estas zonas aplicamos un poquito más de producto. Voy a aplicar también un poquito en la frente, sobre todo en la zona T, y la voy extendiendo hacia los lados. Repaso también un poquito en lo que es la zona del ojo, aunque en este caso no cargo demasiado la zona del párpado porque ahora aplicaremos el corrector. Bien, pues como decíamos, el siguiente paso será el corrector de maquillaje. En este caso tengo este en tono velour. Es el mismo que la base de maquillaje que me acabo de aplicar. Es un corrector muy cubriente, por tanto, pero a la vez es muy cremoso y sirve también para todos tipos de pieles porque no reseca la zona del párpado. Realmente se difumina muy bien, cubre bastante y se queda muy natural. Voy a aplicar una pequeña cantidad en la mano. Al ser tan cubriente no necesitamos demasiado producto. Y con esta misma brocha, como decíamos antes, ya con la parte pequeña voy a extender muy poquita cantidad en la zona de la ojera. Tapando bien, no nos olvidamos de esta venita. Extendemos un poquito hacia abajo para que se difumine mejor con nuestra base de maquillaje. Y también, por supuesto, aplico una pequeña cantidad en el párpado de arriba para que nos ayude a igualar el tono. Lo mismo en el otro ojito. Extendemos muy bien también por la venita, que no se nos olvide. Por la parte de la ojera y el párpado de arriba. Como podéis ver, este corrector se difumina muy fácilmente, es muy cremoso y a la vez la textura que tiene es bastante cubriente. Por tanto, la cobertura es ideal. Voy a ayudarme con una esponjita para perfeccionar la zona, para evitar que se pueda quedar cualquier tipo de pliegue, sobre todo en la zona del párpado de arriba, que es el que después vamos a maquillar. Y también puedo repasar el rostro en general para que la base se quede lo más perfecta posible. A pequeños toquecitos. Y de esta manera nos aseguramos de que la base se asiente y la piel se quede más lisita. Vale, ahora voy a utilizar para sellar mi maquillaje estos polvos translúcidos. Voy a aplicar muy poquita cantidad con esta brocha, que es ideal para este tipo de productos. Mojamos, pero muy poquito, la descargamos siempre y aplicamos en la zona T, sobre todo en la frente, en la nariz, que es donde más nos suelen salir los brillos y donde tenemos los poros más abiertos para que nos ayude a terminar de crear nuestro rostro perfecto. No me olvido del cuello, por supuesto, matificamos de la misma manera un poquito. Y ya tendríamos nuestro primer paso hecho. Nos vemos en el siguiente mini curso online.